Gloria al Señor, hermanos. Seguimos adorando, ¿verdad? Y glorificando a Dios, porque desde que usted despertó esta mañana está exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecido porque despertó con salud, despertó, por lo menos tiene vida. De repente estamos enfermos, pero agradecidos con Dios porque tenemos vida, ¿verdad? Cada uno se despertó a las labores, algunos quizá a trabajar, yo me desperté quizá a trabajar también, ¿verdad? Pero agradecido porque no importa lo que esté haciendo, lo importante es que tengo vida. Los muertos ya no le alaban, amén. Los vivos le alaban. Y hoy que usted está aquí, hermano, con vida, alabémosle, que es el tiempo de oportunidad, amén. Así que digámosle al Señor, hermanos, que seguimos peleando la batalla, amén. Y cuando estemos allá, le digamos: he peleado la batalla, Señor. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede ayudar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda yo mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo pues nos dará en el día en que tenga que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tenga que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Gloria a Jesús. Amén. Entonamos esta alabanza, hermano, que dice: el Señor es mi Rey, mi todo. Amén. Gloria a Cristo. Señor es mi Rey, mi todo.
que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Gloria a Cristo Jesús, amén, aleluya. Dios es el único, amado hermano, que no se cansa de insistir, amén, en querer hacernos el bien, amén. Él es el único, hermano, que está siempre detrás de nosotros, insistiéndonos, llamándonos y llamándonos, ¿verdad? Y nosotros siempre nos hacemos tarde. Así que esta alabanza trata de las tres etapas, ¿verdad?, de la persona. Amén. Escuchémosla y gocémosla en el Señor. Amén. Una mañana a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón, mas la puerta no se abrió. Yo le dije, soy muy joven, Señor, y quiero gozar. Me miró, se sonrió y muy triste se alejó. Una tarde a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón, mas la puerta no se abrió. Yo le dije, tengo un amor, Señor, y no lo puedo dejar. Me miró, se sonrió y muy triste se alejó. Una tarde a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón, mas la puerta no se abrió. Yo le dije,
empieza a oscurecer, mi cuerpo ya cansado, Señor, no sé qué hacer. Entra, Señor, la puerta aquí está. Si quieres, entra ya. Me miró, se sonrió y en sus manos me tomó, me limpió y me cambió y me salvó. Me miró, se sonrió y en sus manos me tomó, me limpió y me cambió y me salvó, me salvó. Me salvó. Gloria a Cristo Jesús, amén. Decímosle al Señor, amados hermanos, que de tal manera nos amó, amén. Haciendo referencia cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, de esa manera, hermanos, amén. En que un padre, hermanos, se duele cuando su hijo está enfermo. Imagínense si nos los pidieran para sacrificarlo. Pues Dios de tal manera amó este mundo que fue capaz de entregar a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera
su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, por su amor yo viviré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gloria a Cristo Jesús, amado hermano. Así dejamos el tiempo con la portadora de la palabra. Amén. Amén. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Amados hermanos, qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Que por su amor y por su gracia es que hoy estamos en este lugar. No es obra de la casualidad, son los planes perfectos de Dios para nuestra vida. Yo les invito en esta hora a que dispongamos nuestro corazón, nuestra vida, para ser ministrados con la palabra del Señor. Que sea Él quien habla a nuestros corazones conforme a la necesidad, conforme a sus planes y propósitos para cada uno de los que estamos en este lugar. Oramos, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad en esta mañana, porque quizá con tantas ocupaciones pudiéramos estar en el hogar, pero nuestro corazón reconoce la necesidad de ti, de tu presencia. En esta hora, Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón, para escuchar el consejo de tu palabra. Que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, Señor. No muchas ni vanas palabras, sino tu propósito, Señor. El mensaje que tienes para nosotros, aún para mi vida misma, Señor. Nos disponemos pues y nos dejamos, Señor, guiar por tu Espíritu Santo y lo que tú tienes para cada uno de tus hijos en esta hermosa hora. Te damos gracias y te adoramos, Padre Celestial. Amén. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a leer unos versículos de este capítulo. Versículos 12 al 14. Génesis capítulo 6, versículos
12 al 14 dice la palabra de Dios: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Cada día que nosotros vivimos, hermanos, y cada día que nosotros podemos ver la luz del nuevo día, ese día nos levantamos y sin duda alguna antes de acostarnos o la noche anterior ya hicimos muchos planes para el día siguiente. La vida del ser humano ha sido una vida de retos constantes. La vida del ser humano ha sido una vida de propósitos, pero en nuestra humanidad nosotros nos fijamos metas o propósitos según nuestra vida va avanzando. Por ejemplo, cuando somos jóvenes o pretendemos estudiar una carrera, decimos mi meta es este o mi propósito es este. Sabemos que el propósito es algo que nosotros queremos alcanzar en un lapso o en un periodo de tiempo. Cada día que nosotros vivimos o en cada etapa que nosotros emprendemos, nuestros propósitos son distintos o son diferentes. Por ejemplo, cuando emprendemos un negocio tenemos un propósito. Cuando nos casamos tenemos propósitos. Cuando nos proponemos estudiar, yo les decía, nos fijamos propósitos. En cada área en que nosotros queramos innovar algo en nuestra vida, en nuestra familia o en nuestro entorno, siempre hay un propósito diferente para cada uno de nosotros. Pero hay un propósito en nuestra vida que no cambia y que ha sido fijado desde antes que nosotros existiéramos en esta tierra. Y este propósito es el propósito divino para nuestras vidas. Es el propósito de Dios para nuestros corazones. Este propósito no cambia. Este propósito no puede dejarse en el pasado y no puede darse por olvidado, a menos que nosotros determinemos no entrar en el cumplimiento de ese propósito para nuestras vidas. Aunque este propósito divino no cambie, aunque este propósito divino no pueda ser dejado en el pasado, sí podemos nosotros determinar si lo cumplimos o no. Por lo tanto, el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas va de la mano con nuestra disposición para ser llevado a cabo. En el pasaje que nosotros leímos nos relata parte de la vida de Noé, parte de la vida de su esposa, de sus hijos, y nos relata la condición de la humanidad en la cual se encontraba en ese momento cuando Dios habla a Noé y le fija un propósito. El mundo estaba lleno de inmoralidad, el mundo estaba lleno de pecado. La Biblia mismo nos dice que Dios expresa que hasta su presencia había llegado la perversidad de los hombres en aquellos días, la perversidad de la humanidad. Había desorden, había tantas cosas desagradables delante de Dios. Imagínense, hermanos, el nivel de desagrado que eran estas cosas delante de Dios, que a Dios le pesa en el corazón haber creado al ser humano. A Dios le duele. Es como, por ejemplo, cuando un hijo es tan malo o a veces es tan desobediente que sin duda alguna en algún momento nos llega a pesar ese hijo. No porque no lo amemos, sino porque sus actitudes, sino porque sus actos nos están llevando a sentir ese dolor. Por lo tanto, la tierra al estar corrompida, la tierra al estar desordenada, le duele en el corazón a Dios el haber sido creado el hombre, porque todo estaba lleno de pecado.
La humanidad se dejaba llevar por sus deseos carnales, cometían actos de inmoralidad y cada día ofendían y se alejaban de Dios. Por eso Dios toma una decisión, Dios toma una determinación. En el verso 12 que leímos nos relata cómo estaba la tierra, y en el verso 13 Dios expresa cuál era su determinación para esa humanidad, y era que Dios la iba a destruir a causa del pecado tan grande que había en el mundo. Por lo tanto, cuando Dios toma esta determinación, hay un hombre que halla gracia delante de los ojos de Dios, y este hombre fue Noé. En el verso 8 del capítulo 6 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aunque no era fácil, hermanos, guardarse en aquel entonces, aunque no era fácil guardarse en aquel tiempo para Dios, Noé demostró que sí es posible sobresalir en medio de un mundo tan perverso, en medio de un mundo tan desafiante. Y Dios habla con Noé y le asigna a Noé en ese momento un propósito para su vida. Él detalladamente le da a Noé instrucciones de lo que debía hacer y le dice: construye un arca. Y ese es el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta hermosa mañana. El propósito que Dios da para nuestra vida es específico, es detallado. Nosotros tenemos que tener en mente lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero tenemos que encontrar factores, o tenemos que cumplir factores, los cuales nos van a llevar a hacer que el propósito de Dios sea efectivo en nuestras vidas. Noé halla gracia delante de Dios, se distingue entre todos los demás. Por lo tanto, él es el hombre en quien Dios puede confiar para llevar a cabo su propósito divino, y es preservar a esa humanidad que se había hallado justa y agradable delante de Dios. Hoy en día, hermanos, nuestro mundo y nuestra actualidad no es diferente al tiempo de Noé. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos perversos, estamos viviendo tiempos en un mundo pecador, en donde las cosas inmorales y desagradables delante de Dios se están volviendo legales, se están volviendo normales, se están volviendo permisivas para quienes vivimos en este mundo. Y hoy en día Dios sigue buscando hombres y mujeres a quienes encomendar un propósito divino. La historia de Noé, por lo tanto, es un tipo de nuestra actualidad, de nuestra humanidad, en la cual Dios quiere encomendarnos a nosotros, la iglesia, el propósito de construir arcas, el propósito de construir vidas y personas que sean salvos y agradables delante de Dios, y que determinemos el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy en día muchos de estos factores se han estado extraviando de nuestra humanidad, se han estado extraviando de nuestro alrededor. Y no olvidemos, hermanos, que nosotros somos la iglesia a quien Dios le ha confiado y le ha conferido una gran comisión, una gran responsabilidad. Así como Dios le daba a Noé un propósito, Dios también tiene propósitos para nuestras vidas. Y hay 3 factores que yo quiero compartir con ustedes, los cuales nos van a llevar a determinar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y el primer factor que nosotros vemos en la vida de Noé es que él creyó a la palabra de Dios. Noé se encuentra en un lugar en donde hacía mucho tiempo no llovía, en donde pensar en que iba a caer agua era algo difícil o hasta imposible para la humanidad. Por lo tanto, la fe de Noé fue probada al grado en que él tenía que creer la palabra de aquel
que lo estaba llamando. Era la palabra de Dios. No habían pruebas, no habían evidencia. Nosotros hoy decimos hasta no ver ¿qué, hermanos? No creer. Porque nos falta creer a la palabra de Dios. No una simple palabra, hermanos. Es la palabra divina de Dios que habla a nuestras vidas, todos los días. Cuando Noé se encuentra en esta situación, cuando Noé se encuentra en esta condición, él tiene que tomar una decisión. Noé tiene que decidir si creer a lo que Dios le está diciendo o hacerse también uno de los muchos que le estaban fallando a Dios. Noé tiene que determinar qué hacer con su vida. Y en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé tuvo fe en las cosas, dice la Biblia, que aún no se veían. La palabra de Dios está llena de tantas promesas que nosotros muchas veces no vemos, que nosotros muchas veces no entendemos. Pero Noé, aunque no entendía, y Noé, aunque no veía, él determinó creer a la palabra de Dios, que llovería en un lugar donde nunca había llovido, que él haría un arca con recursos que aparentemente él no tenía. Su fe fue probada y se encontró sólida e inquebrantable. Por lo tanto, Noé le creyó a Dios que Dios llevaría a cabo su juicio. Es lo primero que Dios le dice a Noé: mire, esta tierra está corrompida, yo voy a destruir la tierra. Fue lo primero que él creyó, que Dios llevaría a cabo su juicio. A causa del pecado, a causa de la violencia, Noé quizá pudo sentir muchas dudas, pero él simplemente dijo: yo obedezco, yo creo a la palabra de Dios. Noé creyó que Dios era quien llevaría a cabo el juicio para aquellas personas que estaban viviendo de una manera desagradable, y eso nosotros no lo podemos pasar por alto, hermanos. Dios llevará a cabo un juicio para aquellos quienes viven lejos de Dios y para aquellos quienes viven cada día desagradando a Dios. Aún debajo de una máscara, dice la Biblia, lobos vestidos de oveja. Aún para ellos hay un juicio determinado, y nosotros debemos creer a esa palabra de Dios. Noé también creyó que Dios le proveería lo necesario. Cuando Dios pone en nosotros propósitos, cuando Dios pone en nosotros planes, nosotros tenemos que creer que Dios es quien va a proveer lo necesario para nuestras vidas. Muchas veces las personas nos sentamos y decimos: esto es lo que voy a hacer. Nos trazamos metas, nos trazamos propósitos y empezamos a ver con qué contamos. Y eso es bueno, hermanos. Pero cuando Dios habla directo a nuestras vidas, nosotros tenemos que creer aunque no veamos. Nosotros tenemos que confiar aunque no veamos a nuestro alrededor. Cuando nosotros iniciamos la construcción de este edificio, no había millones, pero dijimos: Dios proveerá, porque cuando Él nos llama y cuando Él nos da su palabra, nosotros tenemos que creer que Él es quien proveerá lo necesario. Cuando Dios nos llama a servirle, tenemos que creer que Él nos da salvación. Tenemos que creer que Él es quien nos va a proveer las fuerzas, el ánimo, la fortaleza en el camino para que nosotros podamos seguir adelante. Noé tenía que creer también a la promesa de Dios de preservar a su familia, porque Dios le dijo que construyera un arca y le dijo que era lo que iba a hacer. Y Dios le dijo:
y ahí te vas a meter tú, tu familia y lo que yo te ordené. Eran palabras, no habían hechos, no habían evidencias, no habían pruebas. Pero Noé sabía que el que le estaba hablando y le estaba prometiendo estas cosas era Dios. Noé sabía que quien le estaba pidiendo llevar a cabo este trabajo se llama Dios. Y es el mismo Dios al que usted y yo servimos este día. Es el mismo Dios que te dice: tú crea mi palabra, que yo voy a estar contigo. Tú crea mi palabra, que yo te voy a levantar. Tú crea mi palabra, que yo te voy a dirigir. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Nosotros tenemos que poner la parte que nos corresponde. La familia de Noé era tan importante para él como lo es para nosotros hoy en día. Y cuando alguien nos promete algo para nuestra familia, lo que nosotros anhelamos es que esa palabra se cumpla, y más cuando son bendiciones. Pues Dios estaba prometiéndole a Noé no solo bendiciones, sino preservar la vida de su familia, porque iba a destruir la tierra a causa del pecado. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestras vidas y hemos dudado de su palabra? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestros corazones y hemos dudado? No porque digamos que Dios no tiene poder, sino porque aún nos sentimos inmerecedores de esa gracia. Sino porque aún a veces decimos: ¿será que yo, así como soy? Hay requisitos, hermanos, que nosotros debemos cumplir, pero Dios es fiel a su palabra. Y Él lo que habla y Él lo que promete, aún así sea juicio, Dios lo cumple. Y esa palabra es la que nosotros debemos creer. El primer factor, por lo tanto, que va a determinar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida es que tú creas a la palabra de Dios, así como lo hizo Noé, creyendo lo que no veía. El segundo propósito que va a determinar, el segundo factor, que va a determinar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas es obedecer al mandato de Dios. La obediencia es un mandato divino, pero es algo difícil, pero no imposible para nuestras vidas. Obedecer, hermanos, hasta los niños. Pero Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud de obediencia en nuestras vidas. Creer es importante, pero no es lo único. Después de la fe, después del creer, viene la obediencia, y esto es indispensable, pues a través de la obediencia el Señor se glorifica en nuestras vidas. A través del llevar a cabo lo que Dios nos pide, Él demuestra su poder a la humanidad y a quienes nos rodean. Noé no solamente cree el mensaje de Dios, ahora es tiempo de llevarlo a cabo. En el verso 22 del capítulo 6, la Biblia nos da la determinación de Noé, no solo al creer, sino obedecer la palabra de Dios. Dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, aún en contra de su voluntad quizá, aún con el temor a su favor, aún quizá con un poco de incertidumbre. Noé hizo lo que Dios le mandó. Construyó el arca primero. Él obedeció al mandato de Dios al hacer algo que era un desafío tan grande: diseñar un navío nunca antes visto, con las medidas que Dios le dio, con las medidas que Dios proporcionó. Las personas se burlaban porque él estaba haciendo algo en medio de la nada, para ellos sin valor, pero para Noé muy importante, porque significaba la salvación para su familia. Sin importar lo que él viviera, sin importar lo que la gente dijera, Noé se determinó a construir el arca. Noé se determinó a hacer aquello que Dios le había ordenado.
Y no solo construyó un arca, hermanos, predicó el mensaje de arrepentimiento para los últimos días que les quedaban en ese lugar. Esto es un reto tan grande para nosotros. Dios nos manda a construir arcas para salvar nuestras vidas, para salvar a nuestra familia, diseñar planes que nos ayuden a alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Que en obediencia nosotros podamos llegar a lo que Dios quiere para nuestra familia. Así se burlen de nosotros, así nos critiquen, así nos cuestionen, así tus amigos te señalen y te digan: y ya eres cristiano, y tú crees que vas a cambiar, y tú crees que eres un santo. Aún así te cuestionen, tú obedece la palabra de Dios. Genera ese cambio en tu vida. Construye un arca en el que te pueda salvar tú y tu familia. Si el ajeno y si el extraño, si aquel que dice que es tu amigo no quiere entrar a tu arca, no te preocupes, porque el propósito de Dios es para todo aquel que cree en Él y le recibe en su corazón. El propósito de Dios es para tu vida, es para tu familia, y tú tienes que obedecer lo que Dios te está mandando. Construye un arca en el que puedas salvarte tú, tu familia. Pero tampoco seamos egoístas. Noé no fue egoísta. Él predicó el mensaje de salvación en medio de ese tiempo, pero nadie lo quiso escuchar. Quizá hoy nadie quiere escucharte. Quizá tu familia no quiere escucharte. Quizá tus amigos no quieran escucharte. Y en lugar de escucharte, tal vez se burlen de ti. Pero tú proclama el nombre de Cristo. Pero tú da ejemplo a seguir. Pero tú adora a Dios en medio de cualquier situación y dile: aunque no vea, yo creo. Y aunque no vea, yo obedezco, porque yo sé que tú eres un Dios fiel. Noé obedeció a la palabra de Dios de hacer un arca y de predicar el mensaje de salvación. ¿Qué nos está pidiendo Dios hoy en día? ¿Qué está pidiendo Dios que hagamos y que no queremos obedecer? ¿Qué es lo que no queremos hacer? Dios nos reta cada día, no solo a creer, sino a ser obedientes. En la vida cristiana que hemos emprendido encontraremos tantos retos, encontraremos tantos obstáculos, pero nosotros tenemos que determinarnos a obedecer la palabra de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y ese es el segundo factor que llevó a Noé a cumplir ese propósito divino en su vida: la obediencia. Y el tercer y último factor, hermanos, que determina el propósito de Dios para nuestras vidas es la perseverancia en los planes de Dios. Cuando nosotros iniciamos un negocio, le echamos los kilos y le invertimos y tiempo y dinero y todo lo que podamos, y vamos avanzando. Pero conforme pasa el tiempo, no siempre el viento sopla a nuestro favor, no siempre todo va bien. Y en ese momento de dificultad es cuando nosotros tenemos que ser perseverantes. La Biblia mismo nos dice que aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque perseverar es algo también complicado para nuestras vidas. Perseverar es mantenernos firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos iniciado, en lo que hemos emprendido. Es permanecer firme en el camino en el que nosotros hemos empezado a caminar. La perseverancia, por tanto, es la persistencia o la constancia en lo que nosotros hacemos cada día. Es lo que nos hace llegar, es lo que nos hace alcanzar la meta. De nada nos serviría empezar y lucharnos si no vamos a perseverar para llegar hasta el final. Noé
no solo creyó y obedeció y empezó a construir, sino que él perseveró en la construcción de esa arca. Pasaron tantos años, pasó mucho tiempo para que esto pudiera haberse terminado, pero en medio de todo, él perseveró. La Biblia dice que fue casi alrededor de 100 años, de acuerdo a la edad que Noé tenía cuando la empezó y cuando la terminó. ¿Se imaginan ustedes 100 años construyendo un arca? Y nosotros queremos en un día o en un mes alcanzar la plenitud de la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Por lo tanto, Noé perseveró en lo que Dios había determinado para su vida. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice Mateo 24:13. Porque la perseverancia, aunque lleguemos adoloridos, aunque lleguemos, la Biblia dice que hasta mancos, pero que lleguemos, pero que perseveremos, pero que entremos, pero que avancemos. Nada quedó a medias en el propósito de Dios para Noé al construir un arca. No dijo, ay, quedó a la mitad y ahorita nos cuenta la historia que ahí quedó el arca medio construir. No, el arca se terminó. A pesar de los años, a pesar de los tiempos, el trabajo de Noé no solo fue perseverar en la construcción del arca, sino perseverar en la predicación de la palabra de Dios. Cuando más avanzaba el tiempo, más se corrompía la tierra. Cuando más avanzaba el tiempo, más perversa se volvía la humanidad. Pero Noé, en medio de todo eso, perseveró hasta el día en que Dios envió el diluvio. Hoy en día, hermanos, hay tantas cosas que nos acechan, hay tantas situaciones que nos quieren hacer desistir de nuestro propósito y del propósito de Dios para nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que perseverar. Llegó el tiempo en que Noé y su familia debían entrar en el arca y todos los animales con él, porque era el tiempo de Dios para la vida de Noé. Cuando llegue el tiempo en que nosotros tengamos que partir de este mundo y darles cuentas a Dios de lo que hicimos, podamos decir como cantábamos este canto: he peleado la batalla, Señor, y sigo mi carrera y sigo avanzando en medio de cualquier situación y de cualquier circunstancia. Por lo tanto, el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas es un diseño divino para que nosotros podamos alcanzar la victoria, para que nosotros podamos vivir ese día glorioso con nuestro Señor. Dios nos manda hoy a construir arcas en las que podamos preservar nuestra vida, en las que podamos preservar nuestra familia. Pero es necesario que tomemos en cuenta estos 3 factores: creer a la palabra de Dios, porque Dios es un Dios fiel. Él no miente. Cuando Él te promete algo, cuando Él en su palabra nos promete algo, tengamos por seguro que lo va a cumplir. Hasta el impío lo sabe. Y dice que si tú diezmas, Dios te bendice. Y dice que si tú oras, Dios responde. ¿Por qué nosotros no creer a esa palabra divina de Dios? En medio de cualquier circunstancia, nosotros podamos luchar, avanzar y creer lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero también tenemos que ser obedientes. Saúl fue desobediente y fue desechado. Y la desobediencia puede llevarnos a perder todo. La desobediencia puede llevarnos a perder lo que hemos creído y lo que hemos alcanzado. Por lo tanto, el obedecer a Dios, dice la Biblia, que es mejor que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Y perseverar en lo que hemos emprendido nos llevará a alcanzar lo que Dios tiene
definido para nosotros, no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. ¿Qué es lo que nos impide perseverar? ¿Qué es lo que nos impide avanzar? Si tú has tenido ese encuentro con Dios, persevera en ese camino. Si tú ya le has creído a Dios y ya has obedecido a Dios, persevera. En la oración que tú tienes, persevera. Aunque no lo veas, las promesas de Dios para nuestra vida son fieles. Y aunque no veamos, y aunque digamos, me voy a matar orando y no va a cambiar, me voy a matar orando y esta no va a cambiar, persevera en lo que tú has emprendido, en el camino del Señor, en la oración, en el trabajo, en el servicio a Dios, en la obra de Dios. Así se burlen de ti, porque la gente se burlaba de Noé, la gente se reía de Noé, pero Noé había hallado gracia delante de los ojos de Dios, y Dios tenía un propósito divino para cumplir en su vida. Por lo tanto, si tú te has determinado a servir a Dios, si tú te has determinado a avanzar en el camino de Dios, persevera. Lo que Dios te ordene, hazlo. Lo que Dios te pida, hazlo. Lo que Dios nos ordene a dejar a través de su palabra, hagámoslo. Costumbres, hábitos, amigos, personas que no son de bendición para nuestra vida. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, a veces esos son cosas o motivos que no nos dejan perseverar y que no permiten que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. A veces decimos, llevo años en el templo y nada pasa y nada hago. Analiza tu vida. ¿Has creído las promesas de Dios? ¿Has obedecido a la palabra de Dios? De nada nos sirve perseverar si nosotros no obedecemos. Todos los días estoy aquí, pero no estoy haciendo lo que Dios manda. No nos sirve, porque todo tiene que ser en conjunto obediencia a la palabra de Dios. Noé no solo creyó, obedeció, también perseveró. Por lo tanto, Dios nos ha mandado a todos a llevar a cabo estos factores en nuestras vidas, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito divino de Dios para con nosotros. Dios preservó la vida de Noé y su familia, y gracias a esa obediencia nosotros estamos aquí. Porque si Noé no hubiese hallado gracia delante de los ojos de Dios y Dios hubiese determinado acabar con toda la tierra, no existiéramos. Pero hubo alguien que se determinó a creer, a obedecer y a perseverar en lo que Dios había determinado para su vida. La invitación es para nosotros hoy en día, en medio de este mundo perverso que se pierde sin Cristo, que avanza en pecado, en crueldad, en inmoralidad, en medio de un mundo que normaliza todo, en medio de un mundo donde jóvenes se quitan la vida, donde hombres y mujeres se pervierten, donde niños están desamparados, sin sentirse amados y sin valor, estamos nosotros, quienes hemos luchado y esforzado por permanecer en el camino que hemos emprendido. En medio de un mundo perdido estamos usted y yo, y es tiempo de que tomemos una decisión: creer, obedecer y perseverar, o simplemente vivir como uno más del montón, sin alcanzar el propósito de Dios para nosotros y al final perder nuestra alma. Hoy Dios quiere que nosotros nos determinemos. Si alguno de estos factores no están en nuestra vida, podamos decirle: Señor, ayúdame a creer a tus promesas, a obedecer tu palabra y a mantenerme, pase lo que pase, venga lo que venga, me juzgue quien me juzgue. Nosotros podamos permanecer en el camino del Señor. Yo les invito a ponerse de pie y decirle: Señor, es difícil, sí, pero no imposible.
Si Noé pudo en medio de un mundo tan pervertido, usted y yo también podemos mantenernos sirviendo al Señor para que Él pueda llevar a cabo en nosotros su propósito. El salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y el propósito de Dios para nuestras vidas, para cada uno, está determinado desde antes de que usted y yo naciésemos. Pero es necesario que creamos a la palabra del Señor. Es necesario que nosotros creamos a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dile: Señor, te damos gracias porque tú, desde que nos formaste y nos diste vida, nos diste un propósito. Y ese propósito es adorarte y servirte por la eternidad. Ese propósito, Señor, es engrandecer tu nombre cada día. Ayúdanos pues a hallar gracia delante de tus ojos, como lo hizo Noé, a creer a tu palabra, Señor, aún en medio de la duda, aún en medio de los tiempos difíciles, podamos creer tus promesas. Ayúdanos a ser obedientes, porque la obediencia, Señor, nos llevará más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar, y que no seamos desechados como lo fue Saúl. A causa de la desobediencia, Señor, tú lo apartaste de tu presencia. Ayúdanos pues a ser obedientes y a permanecer en ese camino que hemos decidido seguir, a ser constantes, Señor, en tus sendas, a ser constantes, Señor, en tus caminos. Ayúdanos, Padre Celestial, a alcanzar ese propósito, a construir arcas, Señor, para nuestras vidas, para nuestra familia, para tu pueblo, Señor, en el que podamos cada día, Señor, refugiarnos y en tu presencia escondernos, Señor. Que podamos permanecer dispuestos para servirte en todo momento y en toda circunstancia. Noé cumplió con el propósito, Señor, que tú le habías dado, de salvar a la humanidad, de salvar, Señor, tu creación. Que nosotros seamos ese medio para aquellas personas desamparadas, desalentadas. Que nosotros seamos el medio para aquellas personas que te necesitan, Señor. Que ese propósito de predicar tu palabra en nuestras vidas, Padre Celestial, sea cumplido en estos tiempos en el que tu venida está pronto. Tu palabra dice, así como en los días de Noé, que habrán pocos hombres que hallen gracia delante de ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ese camino y a luchar por alcanzar ese propósito que tú has dispuesto para nuestras vidas. En esta hermosa hora, Señor, aquí está tu pueblo. Dale esas fuerzas, Señor, para creer a tus promesas, para obedecerte, para perseverar en tus caminos. En medio de cualquier circunstancia, Señor, que ellos puedan permanecer firmes. En medio de cualquier cuestión, en medio de cualquier prueba, Señor, ese pueblo pueda avanzar